Buenas noches a todos. Nosotros somos el grupo número 7 y en esta ocasión les vamos a exponer sobre la lectura del libro de Alberto Masferrer, Leer y Escribir. Alberto Masferrer, en su libro Leer y Escribir, da a conocer sobre la realidad del país. El analfabetismo es un problema existente. En el capítulo número 1 podemos observar que aunque haya una cantidad de personas que saben leer, no desarrollan su capacidad de lectura e intelecto como debería de ser, sino que estos prefieren caer en la lectura que no aporta nada a sus vidas y no desarrolla sus sentidos con un buen libro. En el capítulo número 2 podemos observar el mismo problema pero en una escala más grande, como el analfabetismo hace caer a la ignorancia y por ende abusos de los más preparados. Y como un país ignorante tiende a ser dominado y abusado por un mejor preparado. En el capítulo 3, Alberto Masferrer nos habla más sobre cómo una persona que no sabe leer está necia a la recepción de la verdad, que toma como absoluta la convicción y lo que él sabe, y por ende cuando se encuentra con la verdad no sabe qué hacer y se siente derrumbada. Además de esto, una persona que tiene la costumbre de leer no cae en fantasías y sueños, y por ende es menos probable de ser engañada. En el capítulo 4 podemos observar cómo el simple hecho de no ser ignorante no es suficiente para sobresalir, ya que en la realización de un proyecto, de una empresa o de otro tipo de proyecto, es necesario no estar solo. Muestra la necesidad de no recurrir solamente a los que ya saben, sino capacitar a los que en verdad quieren saber y que quieren la realización de este proyecto. Muchos sabemos que El Salvador, a diferencia de otros países como Alemania, Dinamarca, entre otros, que dejan de lado el egoísmo y ponen en práctica la fraternidad y solidaridad, logran un caudal de conocimientos populares. Y esa es la clave para crecer intelectualmente y dejar de ser analfabetas. Esto va más allá de saber leer y escribir, porque también incluye prepararse, analizar y poder llegar a ser mejores personas a través de la lectura. Bueno, yo voy a continuar hablando sobre el capítulo 5 y 6. El capítulo 5 nos habla específicamente sobre la historia de que muchas veces siempre nos van a demostrar los peores tiranos que nos han rodeado y que el hombre siempre lo sigue con una buena intención. Pero el autor nos habla en ese capítulo que para emprender o enseñar al pueblo una mejor intención a la hora de un estudio, ellos nos explicaban a través de una semilla. Ellos nos decían que a la semilla hay que estarla abonando, fertilizando, para que esa tenga una capacidad perceptiva. ¿Qué quiso decir el autor con esto? Que a la vez que nosotros enseñamos a la población o a las personas a poder leer, ellos fácilmente tendrían un hábito y una costumbre a leer y comprender lo que están leyendo. El capítulo 6 nos explica que en Europa no tardará en desaparecer el hombre analfabeto. En los países del sur como Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca y Suecia, también Noruega, acabaron con esto ya hace tiempo. Si se estudia la historia de este fenómeno, se verá que no hubo un milagro, sino que fue una experiencia que cuenta el autor, que por parte de los pueblos, de la gente pobre, de la gente rica, de los municipios, de los cleros, de las asociaciones que habían en ese entonces, ellos propusieron enseñarle a la mayoría de la población que estaba más necesitada en ese entonces a poder leer y escribir. Con ese aspecto o con ese trabajo que ellos hicieron, el autor dice unas palabras al final que dice que el pueblo de mayor cultura será el más libre, el más independiente, el más rico y el más fuerte y el más feliz. Ya que sabemos que es un pueblo, no hay gente analfabeta, ese pueblo va a ser feliz culturalmente y como siempre nos enfocamos económicamente.
En el capítulo número 7, Alberto Masferrer hace alusión a la inteligencia y de cómo el hombre europeo se deduce que es más inteligente. Pero, ¿qué es la inteligencia? Relativamente, solo son un conjunto de conocimientos que a pesar de todo no están implícitos en una sola persona, como por ejemplo el memorizar, el ser elocuente con las palabras, el tener conocimiento en un solo ramo. Podemos poner un ejemplo. Un médico, un cardiólogo, por poner un ejemplo, un oncólogo, es un hombre muy inteligente. Sí, perfecto, es muy inteligente porque es oncólogo, porque es cardiólogo. Pero ¿qué pasaría si a ese oncólogo o a ese cardiólogo con su inteligencia lo ponen a reparar un vehículo? Lógico que no va a poder. Se tiene que llamar a la persona especializada para que pueda atender ese vehículo. Entonces quiere decir que la inteligencia es relativa, dependiendo de qué punto de vista se vea. Entonces, Alberto Masferrer dice que solo porque tú puedas leer o que porque puedas escribir no te hace inteligente, porque hay muchas personas que no saben ni leer ni escribir que son muy inteligentes. Por ejemplo, los agricultores, por ejemplo, los artesanos. Hay artesanos que son analfabetas, pero en las manos, en las manos del alfarero, en las manos de un carpintero se pueden hacer muchas cosas bonitas y no necesariamente tienen que ser letrados. Solamente cabe mencionar o vale decir de que un título no hace a una persona inteligente. Lo que lo hace inteligente son el cúmulo de conocimientos que éste adquiere en la vida para poder hacer sus cosas de manera espectacular. Muy buenas noches, doctores y estimados. Siguiendo con nuestro tema, yo les hablaré acerca del capítulo 8 del ensayo Leer y Escribir de Alberto Masferrer. En el capítulo 8 habla más que todo acerca del egoísmo, que en nuestra sociedad solo existe el daño a otro y que cada persona debe ocuparse por cada uno sin apoyarse mutuamente. Nuestra sociedad debería ser fundada mutuamente con valores, cooperar los unos a los otros sin tener ningún interés en hacerlo. Examinémonos qué es lo que estamos haciendo bien y lo malo que se hace. Muchas veces somos incapaces de trabajar juntos, pero primero tenemos que darnos cuenta o examinarnos cómo estamos, qué estamos haciendo bien y desde allí partir a mejorar y ser parte de una mejora. Masferrer nos dice que leer y escribir va más allá de redactar o leer revistas. Nos dice de que leer y escribir nos ayuda para ser mejores personas, que todo ser humano es digno de leer y escribir porque esto nos lleva a ser personas analíticas, a pensar mejor, a tener buenos ideales, a defendernos del mundo exterior, ya que en todo país hay personas que siempre siguen fines lucrativos, por el cual no les importa el analfabetismo, pero nosotros hoy en día estudiamos para ser mejores personas, para poder tener un mejor ideal y así el día de mañana poder ayudar a otras personas, podernos consolidar con ellas y así poder ser mejores personas, no solo nosotros, sino también buscar el bien de los demás. Gracias. Mi nombre es Dalia Murcia, a mí me corresponde hablarles un poco sobre el capítulo 10. El capítulo 10 del libro Leer y Escribir. Dice que los salvadoreños pocas veces, por escaso de tiempo, han sentido la fuerza, ardor, la energía que provienen de un ideal común, mas sin llegar a la infeliz situación de otros pueblos vecinos, donde la mitad de ellos se esfuerzan por dañar a la otra mitad. No se puede hacer todo a un mismo tiempo y el último resultado debe bajarse sobre un mayor desarrollo mental. Como conclusión, el principio ha de ser enseñarles a manejar el instrumento más esencial de la cultura, que es el libro. A mí me ha tocado hablarles un poco sobre el libro de Alberto Masferrer, Leer y Escribir, específicamente del capítulo 11, 12 y 13. En el libro se explica que en otras épocas no era necesario tanto saber leer y escribir porque la información era transmitida de manera verbal, de persona a persona. Pero como todos sabemos, la información no llega de manera correcta si se utiliza de esa manera. Otra manera de instruirse también es por medio de los viajes. Personas que tienen la capacidad de viajar, de conocer países y otras culturas, es otra manera también de culturizarse según el libro Alberto Masferrer.
pero ya como todos no tenemos la capacidad económica para poder viajar y culturizarlo de esa manera, existe una gran oportunidad a través de los libros en el cual nosotros podemos, sin salir de nuestra casa, leyendo, nos podemos culturizar de igual manera. Podemos leer sobre países, sobre culturas, y esa es una manera económica a la que todos tenemos acceso para poder también culturizarnos. Estaba leyendo una parte en donde me encantó en lo personal, que dice que una persona deja su esclavitud desde el momento en que en que aprende a leer y escribir, porque eso te abre la mente, deja de ser esclavo. Otra cosa, la lectura es muy importante, según el libro de Alberto Masferrer, y también en lo personal, porque todas las personas que nos culturizamos por medio de lectura, nos damos cuenta o reiteramos que todos somos iguales. No hay una persona que valga más ni valga menos. Eso es un beneficio de culturizarse, de leer y de escribir, que nos hace que todos seamos iguales, valga la redundancia. Eso es una participación y eso es lo que habla sobre el capítulo 11, 12 y 13. En esta ocasión nos pasamos en el capítulo número 14, 15 y 16. En ese nos habla sobre los impuestos, también nos habla sobre la manera o forma en la que tratamos a las personas. ¿Por qué toca la parte de los impuestos? Porque ahí va la base del nepotismo. Si ustedes se fijan, la mayoría de los regidores, que son los gobernantes de cada país, solamente es como, mire, usted me tiene que pagar este impuesto, y no te preguntan si tú quieres o no quieres, ¿verdad? No es voluntario lo que tú das. Incluso toca el caso del señor Porfirio Díaz de México. Este es un gran ejemplo. Ahí Masferrer nos dice que es un gran asigne porque él trató a las personas, les enseñó de buena forma que los impuestos eran para mejorar su propio país. Entonces las personas ya estaban un poco más conscientes y ya decían, sí, ¿verdad? Paguemos estos impuestos y él va a mejorar tal cosa, porque él los trató de esa forma. En el siguiente capítulo nos enseña sobre el amar a tu prójimo, una cosa realmente muy importante. ¿Por qué? Porque es la forma en la que tú tratas a los demás y es la forma como también te tienen que tratar a ti. Tal vez esto no es en todos los casos, pero nos habla más bien sobre la religión. Nosotros nos vamos a regir siempre por amar a tu prójimo. El dar pan, como dice, dar pan y vino, que en realidad el pan es como la alimentación de uno, ¿verdad? Si un mendigo te pide pan, tú no se lo vas a negar, pues. Entonces, también nos toca parte del ser humanitario. También te dice de que ames a tu vecino, ames a tu propio ser, porque todo comienza de amarte a ti para amar a los demás, ¿verdad? Entonces, nos habla sobre estas cosas que al final es tú saber y venir de la parte de abajo y enseñarle a las demás personas también a cómo irse levantando poco a poco, a enseñarles leer y escribir es saber. Entonces tú le estás diciendo a las personas, mira, tú puedes, aprendes. Una de las partes que está muy interesante es que hoy en día debemos basarnos a saber leer y escribir y enseñarles a nuestros padres, ya que es muy importante para la vida, porque además hay bastantes adultos que no saben leer y escribir, ni escribir como decía la lectura, que no entendía muchas cosas, ya que en el diario oficial eran publicados que el gobierno velaba paternalmente por todos nosotros en un incansable progreso que pensaba fundar escuelas hasta en los últimos caseríos, a medida que las circunstancias de heredarios lo permitan. Ese maestro es el postal S. Martin, que iría difundiendo a la luz hasta en los últimos. En el capítulo 19 y 20 del libro Leer y Escribir, el autor nos habla acerca de la importancia de saber qué es la ignorancia, ya que muchos ven la ignorancia como algo normal. Sin embargo, puede llegar a ser el peor enemigo en nosotros mismos, ya que eso ha provocado incluso guerras o conflictos dentro de un país.
También el autor nos habla acerca de la importancia de darles una excelente educación a nuestros niños, ya que nadie nace con maldad o perversidad en su corazón. Todo es aprendido, y darles una excelente educación a nuestros niños puede llegar a ser mejores adultos de lo que nosotros mismos somos, porque el autor menciona también de que nosotros como adultos ya somos de huesos duros, que difícilmente podemos llegar a cambiar hábitos buenos o malos, ¿verdad? Que ya estamos concentrados con eso. Sin embargo, si a un niño desde pequeño se le educa bien y por lo menos se le enseña a leer y a escribir, se puede llegar a crear excelentes adultos en el futuro. Por lo menos mejores de lo que fuimos o de lo que somos nosotros como adultos. Por eso el autor menciona la importancia de crear más escuelas y más, si hubiese más escuelas que ametralladoras, o que hubiese más escuelas que bailes, que fiestas, que cualquier otra cosa que no tiene sentido. Creo que la educación que nosotros tuviéramos o que nuestros niños tuviéramos fuera de excelente y de calidad. Por eso el autor nos incita a que se hagan más escuelas para que esos niños, que por lo menos esos niños tengan mejor calidad de vida de la que nosotros tenemos en la actualidad, con una mejor educación.